Gracias por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 1 minuto, es momento de dar paso a la mesa de análisis de este viernes. Para ello recibo con gusto a Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a la mesa, buen día a todo el auditorio. Buenos días, Fernando Acuña, bienvenido días, también. Amigo, y gracias por el espacio, la confianza. Claro. Regreso aquí en esta gran casa editora, en este gran radio. Bienvenido. Maestro Felipe Martínez, gracias por estar con nosotros. Gracias al auditorio y bienvenido, doctor Fernando Acuña. Así es, amigo. El día de hoy platicar, sobre los subejercicios. El día de ayer se reunió el gobernador con integrantes de su gabinete, pues para conocer proyectos y planes para ser incluidos dentro del presupuesto de egresos, dentro del ejercicio fiscal 2025 de la Federación. Ahí el gobernador dijo a los medios que en la reunión haría un llamado a los secretarios para no caer en estos subejercicios, ya que dijo serían un pecado mortal caer en ellos. ¿Qué tanto afectan este tipo de subejercicios, Marco? Además de, obviamente, dejar de hacer las obras, ¿cómo afectan a las entidades? Pues de entrada es eso, de entrada te estás quedando sin apoyos a las escuelas, sin infraestructura en salud, te estás quedando sin apoyos al campo, te estás quedando sin ejercer dinero que puede ser de beneficio para toda la sociedad. Eso es la afectación más importante. La otra es verificar realmente qué son esos inejercicios o no ejercicios de recursos federales, porque el sexenio pasado se hablaba de que se regresaron 1,000 millones de pesos de dinero federal a la tesorería de la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de Cabeza de Vaca no ejerció 1,000 millones de pesos que pudieron servir en la pandemia, por ejemplo. Cuando más complicado estaba Tamaulipas, se dejaba de ejercer recurso federal en el estado. ¿Qué te hablaba de eso? De incapacidad. Te hablaba también de presunta corrupción, de todo lo que se dijo. Había rumores en las calles que dices tú, quién sabe si sean ciertos. O sea, decía, en aquel tiempo se hablaba de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación particularmente. Se hablaba de 1,500 millones de pesos que no ejercieron. Decir, ¿sabes qué le hacen ese dinero? Se lo mandan, lo invierten en dinero, en moneda extranjera, sacan rendimiento, sacan mucho dinero. Todo ese dinero se lo friegan, iba a decir otra palabra, pero sí hacen eso, pero no estamos en público, se lo friegan y luego regresan el dinero con los intereses que les marca el Banco Central y se quedan con ganancias de miles de millones de pesos. Eso se rumoraba en la calle, eso rumoraban amigos del ex gobernador, eso rumoraban envidiosos que veían nada más en la Secretaría de Educación y en la Secretaría de Salud fluir mucho recurso y luego regresas, muy padre, o sea, te dejabas de ejercer 1,000 millones de pesos, los mandabas otra vez a la Federación con sus respectivos intereses y no pasaba nada. O sea, la otra ganancia se quedaban con ella. Eso decían, es un chisme, es un rumor, es algo que la gente en la calle comentaba que habrá que verificar si es cierto. Pero en sí, la afectación más grave de los no ejercicios de recursos federales es hacia el pueblo. Uh-huh. ¿Por qué? Insisto, es infraestructura hospitalaria, es infraestructura en escuelas, es apoyo al campo, es trabajo que tenía que haber realizado un funcionario público para quemarse las pestañas y hacer un buen proyecto. Es trabajo de quemarse las pestañas y seguirle cuáles son los lineamientos federales y los lineamientos estatales para compactarlos y que puedan ejercerse esos recursos. Eso es la afectación más grave. El pueblo dejó de recibir apoyos que realmente los merecía o que ya se los habían ganado de una u otra manera. Fernando, si es caer en pecado, como dice el gobernador, dice, oye, pues uno batallando, que cada vez es más difícil conseguir los recursos como para terminar en estos subejercicios. Sí, bueno, en primer lugar, gracias a la empresa, al ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano y a ustedes por pues darme este espacio nuevamente, por invitarme. Mira, el tema es apasionante, es importantísimo porque el dinero público, estamos hablando del dinero del presupuesto, es como la sangre de ese organismo vivo que es el Estado, ese leviatán que llamaba Thomas Hobbes. Es un verdadero digamos artificio, juego de magia de dónde quedó la bolita, porque pues los presidentes de la República, los gobernadores, los alcaldes, todos generan
digamos, un programa para que se va a ejercer en el año. Cuando no se ejerce, cuando se ejerce menos de lo que ellos, de lo autorizado, de lo que ellos programaron, eso es lo que se le llama el subejercicio, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre con esos recursos que no, digamos, que no se ejercieron y que se devuelven? Bueno, ahí está la trampa, ahí está justamente el quid del asunto, ¿verdad? Porque, bueno, en los sexenios federales anteriores se creaban figuras de fideicomisos, los llamados fideicomisos. Todo ese dinero, por ejemplo, estaba yo viendo aquí estos datos, en el sexenio de Felipe Calderón, fíjate, es un escándalo, 120,000 millones de pesos de subejercicio presupuestal. Es un mundo de dinero. Con Vicente Fox se realizaron reasignaciones, que así se le llama a subejercicio, por 1.605.387 millones. O sea, 1 billón es 1.000.000 de millones, ¿verdad? En finanzas españolas, ¿verdad? Entonces, fue un escándalo, pero bueno, con Peña Nieto también pues incurrió en irregularidades financieras. Él se fue, gastó de más, él se sobregiró, y llegando al sexenio de AMLO, bueno, con AMLO Hacienda captó más dinero, pero igual hubo subejercicio también. Se le señala a AMLO subejercicios en temas de salud, en temas de seguridad pública. Hubo también, pues, ese tipo de fenómenos, ¿no? Generalmente los sexenios abusan más del subejercicio, fíjate nada más, cuando ya van a llegar al 5º año de gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que tienen su guardadito para las elecciones, para conservarse en el poder. Entonces todo esto nos lleva a una trama política y financiera, ¿no? Por un lado, tener recursos, pero de manera legal, ellos así lo manejan, y por otro lado, pues contar con el suficiente poder financiero como para, pues, pues ahora sí que decirlo simple y llanamente, aplicárselo a su partido, ¿no? En su momento. En el caso de AMLO, pues salió más listo que todos, porque, por ejemplo, en su momento, acuérdense que hubo un escándalo de Morena, ¿no? De que crearon un fideicomiso, ¿no? Y que a partir de ahí, y que a partir de ahí estaban financiando, ¿no? las campañas políticas. Pero, digamos, esto ha sido la praxis común en el sistema político mexicano. Ahora, en lo que se refiere a lo que acaba de decir el gobernador, me parece muy saludable que lo diga, ¿verdad? De paso, que lo oxigene, que diga, aquí vamos a tratar de evitar el subejercicio, porque generalmente los gobernadores o los políticos no hablan de eso, ¿sí? Entonces, él está poniendo el énfasis en evitar ese subejercicio. Esperemos que las dependencias pues lo obedezcan, y que en esa medida van a salir bien librados, y además, bueno, ahorita Tamaulipas nos dicen que está entre los 10 primeros lugares en cuanto a transparencia, en cuanto a buen manejo del recurso. Esperemos que ese tipo de medidas que va a instrumentar Américo, pues esto redunde en que realmente se apliquen los dineros para lo que son, porque en el sexenio federal de AMLO hubo temas de salud que salieron raspados. Bueno, con Fox, con Calderón no se diga, sacrificaron grandes recursos para bienestar social, que eso es lo que no se vale. Si el subejercicio es en salud, en vivienda, en educación, eso yo creo que es lo más lamentable. Muy bien. Maestro, ¿cómo vemos este tema y este llamado que se hace desde el Estado? Bueno, qué bueno que se les recuerde a las instancias, a las entidades. Un subejercicio se entiende que es un presupuesto que no se ejerció según lo programado, pero también necesitamos ahí delimitar o ver que en ocasiones
un subejercicio es dinero de un programa que está autorizado y muy diferente a un dinero que ya tienes tú en la mano, que si no lo ejerces, o a tu nombre en el banco, que si no lo ejerces, pues tiene que devolverse, ¿verdad? Y con intereses, si es dinero federal. Y yo creo que tienen toda la razón las entidades, los órganos autónomos, porque es dinero federal que te asignan, ya sea en programas específicos, y que no ejerces, o sea, no se vale hacer cochinitos, no se vale hacer guardaditos como el Instituto aquí de Transparencia y otras instancias ahí que, oye, te asignan un presupuesto y dices, no lo gasté y ahí lo tengo o sea, no, la entidad pública, las entidades públicas no se trata de obtener utilidades, ¿verdad? Tampoco, sino de prestar servicios. Y sí sería un acto criminal como en ocasiones han presentado algunas iniciativas, por ejemplo, en el sector salud, que hay un subejercicio, que no se construyó un centro hospitalario, que no se compró un equipo por X motivo, como comentaba aquí Fernando, pudiera ser que estén esperando a que llegue el proceso electoral en su momento dado, sueltan todos los recursos. Y yo creo que falta una instancia que tiene varios años que no vemos en Tamaulipas. En su tiempo se le llamó COPLADET, Comité de Planeación para el Desarrollo. Ellos eran especialistas, estaban especializados en recibir, en atender, en incluso participar en todas las convocatorias o en todos los proyectos del gobierno federal, y en más organismos internacionales, y tratar de aterrizar recursos. Pero esos recursos no te llegan así en efectivo a nombre tuyo y en el banco. Por lo general no es así. Tienes que justificar, luego te van pagando conforme avance el desarrollo. Pero si no presentas un proyecto, si no pides ese dinero se va a regresar y ya no vuelve. Sabemos, sí, porque en las comparecencias de los funcionarios ante el Congreso, que el anterior gobierno dejó subejercicios, pues no por 1,000 millones, se me hace poco, según el dato que presentaban ayer, era alrededor de 4,400 millones de pesos que decían en su tiempo, bueno, no hace mucho, ¿verdad? Cuando las comparecencias dice, con esos 4,400 pues, se pudieron haber construido 3 acueductos desde la presa Guerrero, ¿verdad? O tantos hospitales, y que yo creo que sí sería un acto criminal. Hay por ahí iniciativas a nivel federal, porque esto es sobre todo del ámbito federal, para considerar, para tipificar como un delito grave un subejercicio, y sobre todo de un proyecto con énfasis en el sector salud, ¿verdad? No, claro, desde luego que sería un crimen que no lo inviertas en una infraestructura urbana, ¿verdad? Y criminal es, por ejemplo, que tienes un proyecto específico, ¿verdad? O sea, son recursos específicos asignados, etiquetados con formalidad, y que tampoco los ejerces. La Federación los recoge y ya no te los regresa. Y si tú estás en una dependencia de gobierno del Estado o la federal, ¿verdad? Recuerdo por ahí un amigo nuestro que era funcionario de gobierno, que pues no gastó todo el presupuesto. Decía, oiga, pues es que van a decir que nos lo gastamos todo. Al siguiente año se lo quitaron, ya no le llegó. Entonces, o sea, no se trata de guardaditos, ni de utilidades, ni nada. O sea, lo que tienes hay que gastarlo, pero en lo que es. Si te desvías, desde luego que debe haber cárcel. Hablando al respecto, Marco, de lo complicado que es, y como decía el maestro, bueno, si para el siguiente año a lo mejor ya no te lo dan, debe haber alguna sanción, algún castigo, aquí al menos en lo local, a aquel funcionario que incurra en este tipo de subejercicios. Te decía al principio, lo principal sería una investigación seria respecto a por qué no se ejercía el dinero que llegaba. Ya después habrá que ver si los funcionarios públicos no gastaban el dinero por inútiles, por incapacidad, o simple y sencillamente las reglas de operación de cada programa les hacían muy complicada la vida como para que aterrizara en ciertos proyectos. Sin embargo, el grave problema que te decía, esta información de los 1,000 millones es de un año, y lo hablaba el diputado federal que en aquel tiempo era el presidente de la Comisión de Gasto Público, Erasmo González, que ahora es diputado federal, que ahora es presidente municipal de Madero. Él hablaba que principalmente el recurso no se había invertido en obra pública,
¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente o no sabían hacer proyectos o realmente se estaban transando el dinero, como te lo decía. Llegaba el dinero, lo invertían, sacaban rendimientos suficientes como para pagar el interés que les exige la federación y lo pagaban antes del 15 de enero del siguiente año y ya no pasaba nada. O sea, ya no hay forma de castigarte. La federación no tiene castigos hacia los estados como antes ocurría. Antes no ejercías un dinero, lo tenías que regresar y no solamente te dolía en que no aplicaste el dinero en obra pública o en el bienestar social, te dolía que la federación te reducía el presupuesto para el siguiente año en la proporción de que no ejerciste el recurso. Ahora ya no, ahora es más gestión de los gobiernos hacia los diputados federales, en cómo se componen los egresos y los ingresos de cada estado y de ahí se hacen cálculos y se aplican nuevas fórmulas. El tema, ¿hay que castigar? Sí, hay que castigar, pero hay que investigar realmente el por qué. Si un funcionario es incapaz, yo creo que el peor castigo que le puedes hacer es, a ver, papá, aquí tienes funcionarios que no te sirven para nada, no saben hacer un proyecto, no saben construir esto, se les dio las reglas de operaciones, son muy sencillas y no las puede aplicar. La otra es si la federación a la hora de hacer la forma de aplicar los recursos, a lo mejor son las reglas de operación no son las idóneas para cada entidad, porque cada entidad es diferente. Eso también habrá que investigarse. Es muy complicado en este momento y para nosotros que estamos fuera de la administración pública saber qué es lo que ocurre realmente con esos no ejercicios de recursos públicos. Lo que sí es doloroso, lo que sí es un pecado, como decías tú al principio, es que ese recurso no llega al pueblo. Finalmente eso es lo preocupante. ¿Sí debe haber algún tipo de sanción, Fernando? Sí, desde luego, pero pues ahí juegan también las estrategias políticas, los inconvenientes de los grupos en el poder. Yo quiero hacer énfasis en el uso discrecional del dinero público, porque eso es una parte fundamental de este tema, ¿no? Porque, bueno, se dice, ¿a dónde va a dar el dinero, ¿verdad? Que no se ejerce? A algún lado va a dar, ¿verdad? Y se gasta, ese dinero se gasta, pero se gasta en figuras legales, jurídicas, como eso del fideicomiso, los fideicomisos que abundaron mucho en el pasado inmediato, y también AMLO hizo uso de ellos. Bueno, AMLO los desapareció, pero Morena, pues como quiera, hizo uso de uno de ellos. Pero esos fideicomisos se les daba un uso discrecional al dinero público. ¿Qué quiere decir? Pues que nadie lo auditaba, nadie sabía dónde iba ese dinero y se lo gastaban. Pues yo creo que al menos se sospecha, ¿no?, que las familias en el poder, o sea, los grupos, las familias, los clanes, que eran los que tenían el acceso a esas grandes cantidades, o sea, insultantes, ¿no?, cifras de dinero. A mí me parece que sí debe haber una mayor transparencia. Estos conceptos son muy trillados, ¿no? O sea, la clase política habla de ellos, ¿no?, de que la transparencia y de que la rendición de cuentas, y yo creo que sí, cada vez más se está dando eso, porque pues ya no tanto por los gobiernos, sino por la sociedad está muy, muy actuante y muy vigilante, ¿no? La sociedad cada vez está más participativa, y yo creo que a la vuelta de la esquina, yo creo que la sociedad le va a tomar la palabra al morenismo, al presidente, a nuestra presidenta Claudia, de que va a estar más vigilante. Y entonces yo creo que en esa medida los gobiernos que vengan van a ser más difícil que desaparezcan el dinero, porque pues digo, que desaparezcan el dinero de manera mágica, que no sepa en dónde se utilizó. Entonces yo creo que sí nos encaminamos hacia un tiempo en el cual los contrapesos tal vez no estén en la oposición, porque la oposición ahorita está muy débil, pero yo creo que sí habrá una sociedad civil que va a estar un poco más activa, ¿no? Más actuante, y yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Que esos equilibrios de esas críticas, de esas exigencias de transparencia, como lo decía Marco, que el dinero realmente se aplique
pues en el desarrollo, ¿no? Y en la gente, ¿no? En programas de bienestar, de vivienda, de salud, que yo creo que escamotear recursos en salud es lo más criminal que puede haber. En el caso del sexenio de García Cabeza de Vaca hubo mucho en ese sentido, en el tema de salud. Y yo tengo, por ejemplo, otro dato, que fueron 5.400 millones, o sea, en lugar de 4.400. Sí. Bueno, se hablan de varias cifras, ¿no? Pero sí también se habla de que cada año no justificaron más de 1.000 millones, o sea, ¿dónde estaban? ¿En qué los usaron? Todas esas cosas, bueno, cada gobierno, cada partido que llega al poder, pues obviamente que dice que es el mejor, ¿no? Muy bien. Esperemos que las cosas pues se compongan y que todo pues sea para bien de la gente. Muy bien. Bueno, pues acompáñenos a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Vuelven los toros a Ciudad Victoria. Gran acontecimiento este sábado 2 de noviembre a las 4:30 de la tarde en la Plaza Portátil, ubicada en Boulevard Tamaulipas. La despedida de Pablo Hermoso de Mendoza. A pie, José Mauricio y Sergio Garza, con 2 toros de Boquilla del Carmen y 4 de Jorge Hernández Andrés. Venta de boletos en www.blueticket.com.mx. Gana el doble de dinero electrónico con Coppel Max en compras de ropa y zapatos con tu crédito Coppel. Para todo lo que quieres, crédito Coppel. Vigencia del 1 al 31 de octubre del 2024. Consulta términos y condiciones en coppel.com/tu-crédito-coppel. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. ¡Ups! Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Descuentos para tu bebé en Del Sol. 30% en todos los pañales y 30% en toda la línea Baby Menen, Baby Dove, Ricitos de Oro, Huggies Baby y Clean Bebé. Estos descuentos y muchos más, solo hasta el lunes 14 y solo en Del Sol. Del Sol merece tu confianza. El matrimonio infantil está totalmente prohibido. La Constitución protege el interés superior de las infancias y el libre desarrollo de su personalidad. Esa prohibición absoluta es acorde con la Constitución. Así podrán disfrutar de los derechos propios de su edad y desarrollarse plenamente. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Corte contigo. Por lo que sea, ve al .com de Coppel y... Disculpa, ¿lo que sea? Sí, lo que sea. Muebles y tecnología. Sí. Celulares, ropa y calzado. Croquetas para mi perro, un santa, una flauta, lentes de contacto, un dinosaurio. Sí, sí, sí. Por lo que sea, ve al .com de Coppel y app Coppel. En el Gigante de los Azulejos y Mármoles seguimos con grandes descuentos. Tenemos todo lo que usted necesita para remodelar su hogar, negocio u oficina. Pisos, azulejos, grifería y muchos productos más. Los esperamos en el 2 y 3 Carrera Torres, número 1505, en la zona centro de Ciudad Victoria. Teléfono 834-185-3826. Somos lo mejor. Somos el Gigante de los Azulejos y Mármoles. Hoy los mexicanos viven los efectos devastadores de los fenómenos meteorológicos. Miles de familias lo han perdido todo. Pero existen mujeres y hombres que están en la línea de batalla, siempre dando un paso al frente. Ellos son el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Ustedes nos dan la seguridad de que podemos vencer cualquier adversidad. Porque somos mexicanos y estamos más unidos que nunca. Gracias, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Unidos somos la gran fuerza de México. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real, pero lamentablemente esto no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida.
Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. Sábado 19 de octubre, en el Centro de Espectáculos Victoria, se presenta La Mafia en concierto. Tour 2024. Estás tocando fuego. La Mafia, con todos sus grandes éxitos. Venta de boletos en ercaticket.com, Hotel Cantomín y taquilla de la feria. Celebra el aniversario de Liverpool con hasta 15% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en las mejores marcas de ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Del 1 al 31 de octubre. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Gracias por continuar con nosotros, gracias también a quienes se comunican. Dice, muy interesante la exposición de los invitados el día de hoy, ¿por qué no dura hasta las 10? Bueno, ese es otro tema. Maestro, ¿debe haber alguna sanción a quien incurra en estos subejercicios? Sí, desde luego que sí. Sabemos de proyectos a la Cámara Federal para castigarlo con pena, incluso con delito, como delito grave, o sea que no alcanza bajo fianza, como dicen. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación, que es la que checa todo esto, la que se da cuenta, exige cuando tú desvías bueno, es que no es un robo, o sea, el subejercicio no es un robo, porque incluso hay dinero que tú no tienes en las manos, pero que puedes ejercer. Yo veo también que una disparidad, una variedad de dependencias, que hay gente que no sabe cómo aterrizar los recursos. Por eso yo decía que crear un órgano especializado, como en su tiempo fue el COPLEDER, que ellos son expertos, se hacen expertos en aterrizarlo, en darle seguimiento a todo este tipo de eventos y además asesorías. Porque si una dependencia te deposita en el dinero en un programa, por ejemplo, hemos visto las auditorías sobre la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a dinero federal, que dice, bueno, tienes estas irregularidades, tú pagaste 100 maestros que no están frente a grupo, yo te pago para que tú cubras plazas de gente que agarra el GIS, no los comisionados en el CENTE, entonces me vas a regresar 250 millones de pesos en un año, y eso lo tiene que regresar la de finanzas estatal. O por ejemplo, en salud, los pavos, oye, yo te pago por plazos y que compres equipo, no te pago para que regales pavos en Navidad, ¿verdad? Ahora, o los boletos de avión, incluso para gente que no trabajaba en las dependencias del gobierno, eso se tiene que regresar y con intereses. Muy difícil porque le dan seguimiento en estos tiempos. A lo mejor en aquella época sí, te depositan el dinero y dices, tú lo voy a depositar en el extranjero y le voy a ganar un tanto de intereses, o lo voy a depositar en X banco financiera, y al final me castiga la auditoría, me hace regresarlo y con menos intereses, y lo demás fue para el vencedor. Es muy difícil porque le dan seguimiento, o sea, cada instancia, no somos unos expertos en el tema, yo decía, pero cada dependencia debe tener una chequera para cada programa muy específicamente. Ahora también hay que saber hasta cuándo, en qué momento se trata de subejercicio, según la ley, o sea, como dicen, a río revuelto en época política, pues en los últimos meses se ha tratado también de sacar raja política, pero lo que sabemos según la ley, por ejemplo, el ejercicio termina en diciembre, sí, pero tú tienes hasta marzo 3 meses para considerarlo subejercicio. Si hay una lana que ya no utilizaste, si hay una que ni presentaste programa y que ya no hay manera, se va a regresar, y debe regresarla a partir después tiene 3 días del último del año. Ahora, ¿cómo se regresa? Bueno, por una transferencia económica también. No vas a llevar un cheque, o lo van a llevar en maletas a la tesorería de la Federación. O sea, hay sus mecanismos. Y también yo decía, o sea, se saca mucha raja política de pero sí, debe ser un acto criminal, y castigar también con cárcel a quien sea responsable. Muy bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, Marco, ¿en qué esta reunión de ayer fue, pues obviamente para priorizar temas, qué proyectos, en qué deben ir enfocado estas solicitudes a la Federación para que se incluyan en este presupuesto del siguiente año? Bueno, yo creo que el gobierno del Estado ha sido puntual, los acueductos, el trabajo de infraestructura hidráulica, seguridad pública, yo creo que debe también recibir una manita ahí algo fuerte.
Y Tamaulipas adolece en todas sus ciudades de un bacheo de calidad. Yo creo que ahí hay que hacer proyectos más específicos y más fuertes, más duraderos. Fernando. Bueno, el gobierno federal es el gran proveedor del maná sagrado del presupuesto. Y yo quiero hacer una acotación en este sentido, porque en ocasiones le echamos la culpa a los gobiernos de los estados o a los municipios, pero recuerden que a veces el presupuesto federal no llega puntualmente y a veces también sobrevienen los repentinos recortes, esos famosos recortes presupuestales hacen también, o sea, también provocan acá y mueven mucho el piso, ¿no?, de los presupuestos a nivel estatal y municipal. Entonces, todas esas cosas, pues a mí me gustaría también, o sea, es de que se regule todo esto, ¿no? Que todo ese juego, ese forcejeo interno, todo, están jugando con dinero público, que es del pueblo, ¿no? Pero, como ya se dijo aquí, pues entra en juego la estrategia política, conservar el poder o llegar al poder, según sea el caso. Entonces, bueno, pues en este México nuestro esperemos, como lo decía, apostarle a una opinión pública más fuerte y que se exijan que realmente pues se aplique el dinero, como en algunos de los países más desarrollados donde pues hay más transparencia, y que en este caso la rendición de cuentas y el castigo para quienes desvíen el recurso y más aún se apropien de él, pues que sea efectiva. Muy bien. Maestro, ¿a qué rubros o qué proyectos deberían de priorizarse? Pues el gobierno del Estado ya los tiene, los prioritarios definidos. El acueducto para nosotros, el centro del Estado, el acueducto, el dique seco, eso del comercio. Para el norte, pues desde luego el agua, el sur igual, o sea, resolver, seguramente, o sea, cada región tiene su prioridad. Eso es lo que yo considero. Muy bien. Bueno, pues agradecer, como siempre, Marco Antonio Vázquez por estar con nosotros. Buen día para todos. Gracias, Fernando Acuña. Gracias, muy amables. Gracias, maestro Felipe Martínez. Gracias. Gracias a usted que nos siguió. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Que tenga un buen fin de semana. Los espero el próximo lunes. Esta es la máxima autoridad en música.